Muy buenos días. Hoy estamos con Víctor Santos Catalán. Él es maestro en desarrollo educativo por la UPN y aparte es maestro especialista de la SEP de la UDI. Vamos a estar conversando con él acerca de millones de cosas, sobre todo de la parte inclusiva y de esta discapacidad que él tiene, que es la parte visual. Un gusto, Víctor. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. Ahora sí, yo te presenté muy general, pero tú cuéntanos. Eh, ujú. Gracias por la invitación, Paulina. Pues contento de estar hablando aquí. Es un poco difícil hablar sobre mí. Digo, es un poco difícil. Quiero ser concreto y no siempre puedo serlo. Pues, como dices, soy maestro en desarrollo educativo en la línea de diversidad cultural y lingüística por la UP. También soy licenciado en educación especial en el área de atención a la discapacidad visual. Llevo del 2009 a la fecha trabajando para la Secretaría Pública y el tiempo, pues, mis experiencias han sido diversas. Trabajé primero en la modalidad de educación especial, bueno, en USAER, que antes estaba aquí en la Ciudad de México, significó Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, y yo estaba en el área de apoyo al aprendizaje. Después estuve 2 años como maestro frente a grupo en un centro de atención múltiple en el nivel de secundaria. Estuve con el mismo grupo durante primer grado y segundo grado y fue una experiencia muy interesante porque pues fue en aquel tiempo un universo de 15 estudiantes, todos con distintas discapacidades y en la mayoría de los casos discapacidad múltiple. Y con eso, pues, un maestro también en condición de ceguera. Entonces, yo tuve compañeros que a mí me decían, es muy interesante estarte observando eh, en el trabajo por las mismas características tan plurales y tan singulares de cada uno de los individuos que estábamos en ese grupo. Después de ahí, pues tomé los 2 años para salir a la maestría. Conseguí la beca de CONACYT y al término de la maestría, pues regresé al trabajo de la SEB en la modalidad de educación especial, solo que ya no en USAER, sino en UDI, que es la nueva modalidad de apoyo a la educación básica. La UDI pues significa unidad de educación especial y educación inclusiva, y pues la tarea fundamental está en acompañar a niños y niñas con discapacidad o que forman partes de otras poblaciones que aquí la autoridad educativa las denominó poblaciones en prioridad por encontrarse en situación de riesgo o de mayor riesgo de exclusión. Y pues nuestra tarea está en acompañar la garantía del servicio, del derecho a la educación, pues en ambientes libres de exclusión o de discriminación. Entonces, pues a rasgos generales, eso es lo que profesionalmente yo he hecho en estos 35 años de vida que tengo. Y bueno, pues como mencionabas también, y yo ya hice alguna referencia, pues tengo discapacidad visual de nacimiento. Al principio fue baja visión hasta los 16 o 17 años. Después ahí comencé como un proceso de disminución gradual de los restos visuales, hasta como a los 21, 22, donde yo fui consciente de que ya estaba totalmente en una condición de ceguera. Entonces, fui totalmente consciente porque entre los 17 y los 21 y 22 años fue tan gradual
que no lo percibí tan nítidamente, ¿no? Y a partir de los 22 años más o menos a la fecha, pues llevo 13, otros 13 en una condición de ceguera. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, ese soy. Tengo algunas otras cosas que comentar, pero bueno, eso corresponde en el ámbito pues ya más bien personal y si hay oportunidad, pues las abordamos. ¿Cómo ves? Pues la verdad es que Y mi muy perrito está de interesante. escandaloso. Así pasa, sobre todo en estas entrevistas en casa, así nos Sí, llega a así es. pasar. De repente, todas las demás amenidades se hacen presentes dentro del video. Entonces, no hay problema, no te preocupes. Pero claro que sí, ya estaremos abordando más cosas, igual más cosas que tú quieras externarnos, será fascinante. Y comentabas que tu ceguera fue gradual, o sea, que se fue haciendo, o sea, relativamente o paulatinamente hasta que realmente llegaste a una ceguera total. ¿Y cómo pasaste por ese proceso? O sea, ¿cómo lo fuiste viviendo desde que eras pequeño? Bueno, yo desde pequeño, como mencionaba, pues mira, más que utilizar palabras técnicas, quiero ser como muy coloquial y muy claro. Ay, a ver, espérame tanto. Discúlpame. No te preocupes. Perdón. Entonces, a ver, retomando, te decía, quiero utilizar palabras mucho más eh, Coloquiales, más. coloquiales, ¿no? Vale. Más que técnicas. Entonces, pues desde niño yo vi poco, desde el nacimiento. Esa situación, pues yo no la hice consciente, no la tuve clara hasta que me lo explicaron doctores, mi familia. Sin embargo, yo entré a las escuelas eh, de niños sin discapacidad, al jardín de niños y a primaria, en primer año de niños sin discapacidad visual. Y ahí sí empecé yo a hacerme como más consciente de este asunto de mi baja visión. Bueno, en aquel tiempo era de la debilidad visual, ¿no? Hay gente que se quiere pelear un montón con los términos, pero pues en aquel tiempo se le conocía debilidad visual. Y me fui haciendo como más consciente porque sí era notorio, pues que yo no veía ni cercanamente a lo mismo que mis compañeros, ¿no? Ni siquiera del primer asiento de la fila alcanzaba yo a ver el pizarrón, tenía que acercarme muchísimo a los cuadernos, a los libros, etcétera. Y en la calle, similar, ¿no? Entonces, de a poco yo me fui haciendo consciente de esta situación y llegó un momento donde me corrieron de la primaria por inquieto y a veces creo que ese fue un argumento como para disfrazar una sensación, más bien una situación real de rechazo por parte de la escuela, por parte de la maestra y quizás hasta de miedo de cómo trabajar eh, frente a una situación de un alumno con debilidad visual, ¿no? ¿Y tú Y el argumento, sentiste, ajá, perdón, ¿y tú sí, sentiste ese rechazo con alguno de los profesores o con tus mismos compañeros dentro de la escuela? en la primaria, en el jardín de niños, no, la verdad es que a lo mejor lo hubo, pero no lo recuerdo, no es algo que tenga yo muy presente. En el primer año de la primaria, cuando yo estuve inscrito en la escuela cercana de mi casa, pues más que otra cosa yo recuerdo a la maestra, ¿no? En su mayoría en una situación o en una, como característica desagradable a la maestra del grupo. Y pues por parte de los compañeritos en ese tiempo, pues si acaso digamos, lo realistas o lo concreto, lo crudo que podemos ser todos los niños en esa edad, ¿no? Este,
Y probablemente la pregunta normal en todos los niños, creo, o la pregunta lógica, si no ves igual que ellos, pues ¿qué estás ciego? ¿No? Y cuando no tienes una, digamos, una preparación emocional para eso, probablemente te afecte, porque la respuesta natural, la respuesta lógica es sí, sí estoy ciego, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que recuerdo de este momento ahorita que te estoy platicando, ¿no? Ok. Y en algún momento, o sea, ya conforme fuiste creciendo, ¿empezaste a notar alguna particularidad de rechazo o alguna cuestión de donde no se te diera opinión o no se te diera voto de cierta manera por esta discapacidad? Sí, 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 eso me sucedió en el ámbito familiar. Después de que me corrieron de la primaria, mis papás me inscribieron en el Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales de la Ciudad de México, el INSI, donde ahí ya habíamos puras personas, puros niños y niñas con discapacidad visual. Entonces, escolarmente yo estaba en una escuela especializada y socialmente estaba en el contexto de mi casa, ¿no? Ahí yo jugaba con mis vecinos, con mis amiguitos que no tenían discapacidad, mientras iba a una escuela de niños donde la mayoría tenían ceguera y muchos otros debilidad visual. Y en ese momento, pues es también donde, pues mi familia también empieza a ser más protectora. Bueno, supongo que lo era desde antes, pero yo lo empiezo a sentir más, a percibir más y también a rechazar más esa sobreprotección por parte de la familia. Y lo clásico, ¿no? Como ejemplo, el que vas al doctor o te llevan al doctor y el enfermo eres tú, o en este caso el enfermo soy yo, y el doctor con quien dialogues con tu mamá, o cuando el doctor me pregunta algo, pues quien responde es mi mamá, ¿no? En ese sentido, como este desplazamiento o este impedimento para expresarte, para ser tú, para tener la voz. Y lo mismo en otras situaciones, ¿no? En cosas cotidianas también de la misma familia, ¿no? Y, ¿quieres un taco? No, él no quiere un taco. Y yo como siempre he sido, este, gustoso por la comida, yo, ¿cómo no? Yo sí quiero un taco, échemelo, por favor. Mi mamá no quiere un taco, que no se lo coma, pero yo sí, ¿no? Entonces, en ese aspecto y en el aspecto social, fíjate, yo creo que ahí no viví muchas de estas cosas más que la crueldad, insisto, de los mismos niños, que ya también comenzamos a ser adolescentes, pero no de los que eran parte de mi grupo, o que eran parte del grupo al que yo también pertenecía. Porque con el paso del tiempo creo que se fueron haciendo muy sensibles y muy conscientes de mi situación, de mis características visuales. Y por supuesto yo también, ¿no? Yo también me iba haciendo pues más consciente y con el, digamos, con el cobijo de mis amiguitos en la calle, pues yo cada vez también era más arriesgado porque con lo poquito que veía, yo andaba en mi bicicleta, por supuesto chocaba, yo me agarraba golpes y jugaba luchitas y a veces eran luchitas sin que fuera juego, con el mismo respaldo de mis compañeritos, de mis amigos, ¿no? Donde había cierto, pues no rechazo, pero sí cierto énfasis no, él que no juegue o algo así. O sea, era con los otros niños que no eran parte de mi grupo, ¿no? Pues ahí, pues sí era por el tema de la discapacidad. Okay. Y dentro de la sociedad, esta parte de los elementos ya a tu alrededor, o salir por la calle, el cómo hacer las cosas, ¿cómo lo has ido o cómo lo has aprendido a hacer? Porque digo, sabemos que sobre todo la Ciudad de México es un poquito caótica a veces y de repente que los baches, de repente los topes, las banquetas son muy altas. O sea, todas estas cuestiones también del espacio físico a tu alrededor, ¿cómo lo has manejado o cómo lo haces?
Pues mira, en términos estructurales, creo que la Ciudad de México, con todos sus elementos, ha tenido algunos avances en el tema de la accesibilidad, de la inclusión, de la movilidad de las personas con discapacidad visual, pero creo que todavía, al igual que en el tema de la discapacidad motriz, la discapacidad auditiva, la discapacidad intelectual, etcétera, creo que todavía faltan muchos. Estamos casi como en pañales y tal vez en pañales sucios. Eh, Porque, pues, desde mi experiencia, muchas de las situaciones del día a día se tienen que resolver con base al carácter propio, con base a la ayuda externa que te pueda dar alguna persona cercana, con base a la ayuda externa que también te pueda dar alguna persona fortuita en el camino, este, y con base a tomar muchos riesgos, ¿no? Hoy en día es muy difícil tomar transporte sobre las avenidas de manera independiente, o sea, a fuerza tienes que estar deteniendo, cuando no encuentras ayuda, cuando te niegan ayuda, pues tienes que estar deteniendo carro por carro, con el riesgo de que si ya se detuvo, si no se detuvo, para acercarme, preguntarle hacia dónde va. Bueno, es un show, es un caos. Pero creo que todo este asunto social hasta hoy se sigue resolviendo mucho por el tema de la iniciativa, por el tema del carácter, este, por el tema de la autodeterminación, más que por los avances tecnológicos, que sí los ha habido, más que por los avances estructurales, que también los ha habido, insisto, los hay que reconocerlos, este, y más que por el tema de la conciencia social, de la conciencia colectiva también, que no quiero decir que no esté presente, pero sí, es muy notorio que de cada, no sé, de cada 10 personas en la calle que te encuentras, que te observan, que te ven en dificultades, probablemente son 8 las que siguen de largo y tal vez son 10 las que te ofrecen ayuda. Entonces, creo que en estos elementos sociales, pues está muy complicado, ¿no? Y bueno, el tema de la economía es compleja para la gran mayoría de las personas. Y yo personalmente entiendo la razón de que existan los puestos en la calle, de que existan los vendedores ambulantes, de que existan los comercios informales. eh, Entiendo cuáles son las circunstancias, las necesidades, pero sí también reconozco que implican un enorme obstáculo, sobre todo para nosotros como personas ciegas en términos pues de la movilidad, de la orientación, del desplazamiento, ¿no? O sea, estamos en una ciudad enteramente ruidosa, escandalosa, y pues a nosotros como personas ciegas eso nos desorienta mucho, nos afecta mucho porque fundamentalmente nuestro desplazamiento se basa en la audición y en el sentido del tacto. Quiero decir, en el sentido del tacto no necesariamente con las manos, sino también lo que sientes a través de la piel de los brazos, con el roce de los objetos, a través de las plantas de los pies, por las superficies donde vas pasando. Y estas situaciones, estas características de la Ciudad de México, de tanto ruido, de tanto escándalo, de tanto aparente desorden organizado, pues sí nos ponen en complicaciones. La verdad es que sí, totalmente de acuerdo en eso. O sea, hay de repente muchísimo caos entre los claxon, entre que cambian el sentido de algunas calles. Entonces, de repente, claro, hay muchísima desorientación. Claro, los puestos ambulantes y todas estas cuestiones, sí me imagino que ha de ser muy complicado para poder orientarse, pero también, como lo dices, o sea, para poder ir llevando una movilidad más tranquila o por lo menos más estable, ¿no? No, mira, yo entiendo que en su momento muchas cosas respondieron a las necesidades de la ciudad y a las necesidades sociales, pero pues hoy en día es un verdadero problema los toldos de los negocios, ¿no? A mitad de calle, las, las casetas telefónicas, los postes, las banquetas fracturadas, partidas,
¿cómo se dice? Con los bordes en realce como topes, Los hoyos, infinidad de las coladeras que de los, repente no, están mal las puestas. coladeras, por supuesto, sí, sí, por supuesto. Entonces, yo entiendo que en algún momento eso respondía a distintas necesidades, ¿no? Sobre todo, pues el tema de los postes, las casetas telefónicas, los mismos toldos, o sea, todo lo que acabo de mencionar, pues hoy es un gran problema para nosotros, que poco a poco vamos normalizando, lo vamos viendo como, pues así es la ciudad, ya que, no importa, yo con todo y eso la hago y todo, o sea, lo vamos, de alguna manera vamos minimizando o nos vamos resignando a toda esa problemática, Sí, que en claro. términos tal vez muy estrictos o muy agudos, en una perspectiva aguda, crítica, pues no tendría que ser, ¿no? No tendría que estar ahí porque nuestras infraestructuras deberían de tener principios de construcción en primera para que las ventanas no se abrieran hacia afuera, con el riesgo de que cada rato te das unos golpazos ahí, que los negocios pues no tuvieran unos toldos, por lo menos a la altura de donde vas y te pegas en la cabezota cuando vas caminando a media calle, etcétera, ¿no? Y ahorita, con esta parte de la pandemia, bueno, ya regresamos ahorita otra vez a estas cuestiones del semáforo que ya estamos en naranja, pero esta parte de los restaurantes que se empezaron a poner, por ejemplo, en las calles, o sea, sacaron las mesas, sacaron las sillas y obviamente quitaron movilidad. Ahí, ¿cómo lo observas o cómo lo viste? ¿Te ha tocado salir o ahorita solamente en casa? No, sí, sí, sí me ha tocado salir. Y ahora la situación que dice se hizo más aguda. Sí, se reducen los espacios, se hace más complicado, más difícil el andar sobre las calles. A veces es totalmente imposible, eh, porque sí se apoderan de los espacios de tránsito público como las banquetas, pero la situación ya existía también, ¿no? O sea, no es del todo nueva. Yo creo que cuál es la diferencia en que ahora también los comercios establecidos o los formales, digámoslo así, o los restaurantes medianos, grandes, tienen el permiso para invadir la banqueta, ¿no? Antes solo eran el de las carnitas, el de los tacos de suadero, el de las quesadillas, quien ocupaba esos espacios. Y ahora pues, tienen permiso también de hacerlo los demás comercios que están establecidos. Sí, sí ha sido muy, muy complicado, eh, difícil y como te digo, probablemente nos resignamos tanto que decimos, pero pues con todo y eso hay que andar y hay que hacerle porque o tomo esa opción o no hago las cosas, ¿no? Claro, ya es una adaptación tal cual a todo esto. Y realmente, ¿qué es lo que disfrutas tú de tu vida? Hace ratito cuando comenzaba yo te decía que lo que disfruto en mi trabajo es la convivencia, el contacto con niños y niñas, ¿no? Eh, pero en mi vida en general disfruto el contacto, la convivencia eh, con otras personas. Claro, todo con sus límites, ¿no? Con sus regulaciones y con sus momentos de decir, no, no, este espacio es para mí solito, para, para mí, mi soledad, y Claro. también la disfruto. Este, pero de lo que me gusta de la vida es eso, sobre todo me gusta la convivencia alegre con las personas, ¿no? De reunirnos, platicar, compartir algunos tragos, bailar. Me gusta escuchar música y no sé por qué de a poco lo he ido, lo he dejado de hacer. Me gustaba leer y también de un tiempo para acá he estado como muy perezoso en ese tema. Este, me gusta el deporte, aunque también lo dejé de practicar, pero me gusta el fútbol. Ok. Este, tiene
pues más o menos 8 años que pues de plano dejé toda la práctica del deporte y hasta hace poquito me regresó como ese entusiasmo de, de hacer el ejercicio, pues como lo hacía antes, y de retomar el gusto por el fútbol, porque en una etapa de mi vida donde yo empecé a hacer como de comentarios y de pensamientos muy agudos, pues yo decía, no, el fútbol es la distracción y que es el circo para el pueblo. Y en efecto lo es, mucho de eso lo es, pero también es digamos que tiene que ver con el matiz o el sentido que le imprima a uno, ¿no? Antes pues, sí me clavaba en el fútbol, me apasionaba. Y ahora pues pongo un partido de fútbol y listo, cuando se acaba, pues hasta ahí ya no trasciende, ¿no? Incluso ya no dejo de hacer cosas importantes por un partido de fútbol de la selección. Si tengo cosas importantes que hacer, pues no pongo el partido de la selección mexicana y me concentro en lo que realmente es importante para mí como individuo, como agente social, ¿no? Entonces, pues en esas ando. ¿Y qué más me gusta? Pues también me gusta dormir. Es delicioso dormir, la verdad. Es de esos momentos en los que realmente podemos ajustar todo nuestro cuerpo, todos Uh-huh. los aprendizajes del día y realmente tranquilizarnos. Bueno, Y a ver, comer. Y comer también me gusta. ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita. No, para mí es más fácil decir cuál no es comida favorita. Ok. El pollo no es comida favorita. Casi en ninguna de sus formas. Eh, el hígado no es comida favorita. Nada que sea de vísceras, así de Mis sesos, hígado. ojos, cachete, ¿qué Eso, tanta eso, cosa hay? eso. Exacto, nada de eso es mi comida favorita. Y no es mi comida favorita lo vegetariano al 100 ni lo vegano al 100. O sea, hay cosas que me gustan, pero pues yo las echo a perder con tantita carnita, con tantito queso, y así, ¿no? O sea, me gustan. El otro día tenía yo 2 rebanadas de un pan vegano que me decía una amiguita que estaba el pan muy bueno, pero también me encontré 2 rebanadas de jamón serrano. Entonces le dije, no, en efecto está buenísimo tu pan vegano, siempre y cuando lo acompañes de un jamón serrano, ¿no? Y pues bueno, me gustó mucho. Y pues en términos generales, esa es la comida que sí me cuesta como trabajo comer, y de ahí en fuera soy más gustoso de la comida que nada. Ok, eso es divertido, eso es bueno. Sí, la comida es deliciosa. La verdad es que sí, totalmente de acuerdo. Ujú, ujú. Y en esta parte de la sociedad, la cultura y todas estas cuestiones que hemos querido o que se han querido ir incluyendo a lo largo de la vida con la parte de la inclusión de las personas, de ser una sociedad más inclusiva, ser nosotros también se supone que todos muy inclusivos y todo esto. ¿Cómo lo has vivido tú o cómo lo has manejado? O sea, ¿cómo lo percibes? Más que cómo lo ves, ¿cómo lo percibes? Pues mira, hace ratito yo te decía que es importante reconocer que ha habido avances en este tema, ¿no? Con diferentes nombres o con diferentes apellidos, pero parece que más bien todo va abonando en lo que hoy le llamamos inclusión, ¿no? Más adelante, quién sabe cómo le vamos a llamar, porque también te Cambiará de decía nombre. que, sí, sí, porque también te decía, hay la gente que se pelea un montón con los términos y con los conceptos y que eh, en fin, pero creo que todo va sumando a ese, al tema, ¿no? El tema independientemente del apellido, del nombre y apellido, pues de la visibilización y de la participación, de la presencia, en este caso de las personas con discapacidad visual, pues en la sociedad, ¿no? Como parte de la sociedad, con características muy particulares, con posibilidades también, en algunos casos muy específicas, pero parte de la misma sociedad, de un conjunto muy, 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 muy amplio, de un conjunto muy plural, de un conjunto muy, muy singular, un gran mosaico de,
de identidades, de singularidades, que al final de cuentas retratan algo que es las sociedades, ¿no? Y yo creo que los avances, mira, creo que los más significativos, pues sin duda alguna han sido en términos tecnológicos. Yo no sé decirte si, por ejemplo, cuando empezó el asunto de las computadoras aquí con nosotros en la década quizá de los 90, esta reunión de Zoom se pudo haber hecho, Claro. pero las personas con ceguera no podíamos haberla, no hubiéramos podido participar sin depender de otra persona, sin pedirle ayuda al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana, al vecino, a la novia, al novio, a quien fuera, pero haberle pedido apoyo, ¿no? Hoy es el día en que participamos en estas actividades eh, de manera pues, prácticamente independiente. Y casi todo el manejo de la computadora lo podemos hacer de manera independiente. Hay muchos otros temas que hay que atacar, que hay que resolver, pero esto es uno de los avances, ¿no? En el tema tecnológico. Y creo que en el tema social, o sea, en el tema de la convivencia social, nos ha ayudado mucho en que las mismas familias y las mismas personas con discapacidad hemos salido más a la calle. Este, Se relaciona con muchos fenómenos económicos, ¿no? O sea, la precarización del empleo hace que cada vez más cantidad de integrantes de las familias tengan que trabajar. Y pues las personas, me decía en un humor muy ácido un amigo, pues ¿de qué te quejas? Las personas con discapacidad también tienen derecho a ser explotados, ¿no? Y entonces, pues sí, en efecto, hay más gente con discapacidad trabajando porque ya no pueden estar en casa. Este, También las familias ya empiezan a tener otras actitudes respecto a los familiares y hacia la discapacidad, que no tiene que ver únicamente con el encierro, sino que también tiene que ver con el apoyo, con el acompañamiento, y pues vámonos a la calle, ¿no? O sea, a la calle, al patio, al parque, perdón, a la calle al transporte, a la calle al trabajo, a la calle hacia la escuela. Entonces hay avances. Este, y eso también es de reconocerse, ¿no? O sea, ¿Crees que creo ha que bajado la parte de la victimización hacia las personas con diferentes discapacidades? ujú. Sí, yo creo que sí. Em, yo creo que son muchos elementos ahí, ¿no? Hay elementos que tienen que ver con la victimización o con la autovictimización de las propias personas con discapacidad. Tiene que ver con la victimización que hacen las familias, tiene que ver con la victimización que hacen otras personas que no son de la familia, pero que son de la sociedad, ¿no? Y muchas veces este conjunto de ideas este, de, de, del pobrecito, eh, del minusválido, ¿no? O sea, el término aceptado en algún tiempo que fue minusválido con todas sus implicaciones, pues terrible, ¿no? O sea, por qué tener menos valor que otra persona sin discapacidad? Entonces, creo que sí ha habido también ese tema de victimización, pero tampoco es que la sociedad, el mundo, la economía, todos los sistemas de conformación social no es que no sean agresivos, no es que no sean hostiles con las personas que están en situación o que estamos en situación de discapacidad. Sí lo son. O sea, el sistema educativo realmente es agresivo, es hostil. El sistema económico también lo es, el sistema laboral lo es, el sistema de salud también lo es, de vivienda también lo es, el sistema cultural también es hostil, también es agresivo hacia las personas con discapacidad. Es decir si ha existido una victimización o revictimización, tampoco quiere decir que los componentes sociales fundamentales no sean agresivos, no sean violentos, porque realmente sí lo son, eh, haciéndoles una valorización pues un poco aguda, un poco crítica, pues realmente sí son sí son menos cobijadores con las personas con discapacidad que con las personas sin discapacidad. Ok, claro. No, sí. Pues no sé si quieras
decirnos algo más, darnos un poquito más de tu forma de ver la vida, de percibir la vida. Sí, mira, yo como lo mencionaba al principio, agradezco la invitación a esta charla, a este diálogo, porque creo importante que se vayan poniendo sobre la mesa pública, sobre los espacios públicos o sobre los espacios privados, pero que son públicos, por ejemplo, Facebook y YouTube, no son espacios públicos, son privados, pero de acceso público, estos temas, ¿no? Porque tienen un alcance que no está restringido únicamente a nuestros círculos de personas con discapacidad. Y pues finalmente, eh, comentar que a mí me parece que en el tema de la inclusión, o en el tema de la accesibilidad, o en el tema del diseño universal, te digo, independientemente de los nombres o de los apellidos que se les quieran poner, pues nos hacen falta avances, pero también nos hace falta mayor cuestionamiento, mayor crítica, eh, mayor proposición, mayor acercamiento hacia las personas menos protegidas de todo el entramado social, ¿no? No quiero decir, no quiero decir que con todas las personas con discapacidad, pero hay dentro de nuestros grupos de personas con discapacidad, hay personas con discapacidad que aún están más vulneradas, que aún están más desprotegidas que otros, ¿no? Entonces, creo que deberíamos de tener mucho más acercamiento con ellos, con ellas, eh, y escuchar para ir construyendo como en conjunto hacia dónde queremos avanzar o hacia dónde necesitamos avanzar. Porque hasta hoy nos hemos dedicado en escuchar a los organismos internacionales, a las personas con discapacidad, pero que hablan desde posiciones pues posiciones en las que no todo mundo puede estar, empezando en posiciones de relaciones de poder, en posibilidades económicas, con historias de vida eh, que te hacen saber, pues que difícilmente puedes hablar por la experiencia de otros cuando tú no has tenido esas experiencias, ¿no? Sí, como persona con discapacidad, pero por ejemplo, no como una persona con discapacidad que tuvo que salir al transporte público, sino como una persona con discapacidad que todo el tiempo tuvo la oportunidad de que te transportaran en un vehículo, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero, y que nos hemos ocupado en seguir así como a los organismos internacionales y a las personas con discapacidad que están en posiciones de privilegio, y creo que hace falta mayor acercamiento con las otras personas con discapacidad, que somos parte también de los grupos, que reflejamos la diversidad, que reflejamos la pluralidad, pero que entre nosotros mismos somos distintos, ¿no? Entonces, como que hay que ampliar el abanico, eh, la baraja de opciones para avanzar. Eso es lo que pues pudiera comentar o quisiera comentar hacia el final de nuestra charla. Ok, pues muchísimas gracias, Víctor. Ha sido todo un gusto, en verdad, hablar contigo y que nos ayudes a vislumbrar realmente todas estas cuestiones y poder también entender de cierta manera, así como bien lo dices, poder escuchar también a otras personas, sobre todo que son diferentes, pero dentro de esta misma parte de que todos somos seres humanos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Ha sido un gusto y un placer estar aquí con ustedes.